La Pascua es un tiempo de alegría, un tiempo para reunir a la familia, celebrar la renovación y deleitarse con huevos de chocolate. Pero para algunas personas, esta época del año puede traer recuerdos que nunca deberían ser revividos. La ciudad de Nueva Esperanza estaba en clima de fiesta. Era Pascua, y los niños corrían animados por las calles, recogiendo huevos de chocolate dejados en jardines y plazas. Entre ellas estaba Ana, una niña de 9 años que adoraba la tradición. Mientras seguía el rastro de los huevos, vio a un hombre extraño apoyado en un poste. Llevaba un gran sombrero y una larga chaqueta, y sus ojos parecían vacíos. Con una sonrisa forzada, extendió un huevo envuelto en papel oscuro. «Para ti, niña. Es especial», dijo. Ana dudó, pero cogió el chocolate y agradeció. Su instinto le decía que no aceptara comida de extraños, pero la curiosidad habló más fuerte. Sus padres, como de costumbre, supervisaban desde lejos, asegurándose de que todo sucediera bien. Pero esa tarde, Ana volvió a casa pálida y jadeante. Minutos más tarde, cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Sus ojos se revolvieron, y un vómito oscuro escapó de su boca. En desesperación, su madre la llevó al hospital. El huevo ya había sido consumido, y nadie desconfiaba de la verdadera causa de su estado. Los médicos la atendieron inmediatamente, pero no podían entender la causa de su estado. Las pruebas revelaron la presencia de una sustancia tóxica en la sangre, algo inusual y de origen desconocido. Ana entró en coma, y la ciudad entró en shock. ¿Cómo una niña sana podría enfermarse tan repentinamente? Otros niños que participaron en la caza de huevos fueron llevados para evaluación, pero ninguno presentaba los mismos síntomas. Esto aumentaba el misterio de lo que le había pasado a Ana. La investigación comenzó en el propio hospital. Los médicos preguntaron a la familia sobre lo que Ana había comido, y la respuesta siempre llevaba al mismo punto: el chocolate de Pascua. Su padre recordó un huevo en particular, uno que no estaba en la cesta organizada por la escuela o los vecinos. Era un huevo grande, envuelto en un papel oscuro y con un olor dulzón pero ligeramente nauseabundo. Dijo que vio a Ana comiendo un trozo de chocolate antes de enfermarse. Los investigadores decidieron rehacer los pasos de la niña ese día. Preguntaron a los vecinos y niños sobre diferentes huevos y descubrieron un detalle inquietante. Varios niños recordaban al mismo hombre desconocido que Ana había encontrado. Repartió chocolates cerca de la plaza central y desapareció poco después. Algunos niños recordaban sus ojos fríos, su manera sorpresiva, pero nadie podía decir de dónde venía o a dónde iba. La pista más fuerte estaba allí: Ana no se había enfermado por casualidad. Con esta información, los policías analizaron las cámaras de seguridad cerca de la plaza. Las imágenes mostraban al hombre sosteniendo una bolsa llena de huevos de chocolate. Se acercaba a los niños y ofrecía los dulces con una sonrisa casi forzada. Lo más aterrador era que, después de entregar los huevos, desaparecía rápidamente por las calles de la ciudad, sin dejar rastro. El rostro captado por las cámaras no correspondía a ningún vecino conocido. Mientras la búsqueda del sospechoso continuaba, los laboratorios finalmente identificaron la sustancia tóxica presente en el organismo de Ana. Era un veneno potente, encontrado en plantas raras y altamente letal si se ingiere en grandes cantidades. El chocolate contaminado no fue hecho en ninguna fábrica de la región. Era artesanal, producido con ingredientes alterados de forma maliciosa. Quien preparó esos huevos sabía exactamente lo que estaba haciendo. La ciudad entró en pánico. Los padres comenzaron a registrar cada huevo recibido por sus hijos, y varios fueron descartados por precaución. Los investigadores hicieron un llamamiento para que cualquier persona que hubiera aceptado chocolates de desconocidos los entregara para su análisis. Poco a poco, otros huevos idénticos al que Ana comió fueron encontrados, todos contaminados con la misma sustancia mortal. Pero el paradero del hombre seguía siendo un misterio. La cuarta noche después del hecho, una señora que vivía cerca de la iglesia informó haber visto a alguien merodeando por la plaza durante la madrugada. La policía organizó una vigilia y, poco después de las 2 de la mañana, un personaje apareció en la oscuridad.
Era él. El hombre caminaba lentamente, cargando otra bolsa llena de huevos. Cuando se dio cuenta que estaba siendo observado, huyó en un arrebato. La persecución fue intensa, y al ser acorralado, se echó a reír antes de susurrar: «Adoptaré la inocencia para siempre». Fue arrestado sin resistencia. El interrogatorio reveló que no era residente de la ciudad y tenía un historial de crímenes similares en otros lugares. En su escondite se encontraron ingredientes tóxicos, utensilios de repostería y notas perturbadoras sobre la propagación de pánico y purificación a través de los dulces. El caso conmocionó a la región, y la historia de Ana se convirtió en noticia nacional. Después de días de incertidumbre, Ana finalmente despertó del coma. Sus padres lloraron de alivio al ver sus ojos abrirse. Ella estaba débil pero viva. La Pascua, que debería haber sido de alegría, se convirtió en una pesadilla, dejando profundas marcas en todos los habitantes. Desde entonces, la ciudad ha prohibido cualquier distribución de chocolates por desconocidos. Pero cada Pascua, muchos todavía se preguntan cuántos niños en otros lugares pueden haber recibido el mismo regalo envenenado. Lucas nunca fue un hombre impulsivo, pero esa noche, todo cambió. Él e Isabela estaban acostados en el sofá viendo una película, y ella se quedó dormida con su teléfono al lado. Él quería encontrar una foto antigua de ellos para publicar como recuerdo, así que tomó el dispositivo con cuidado. La pantalla aún estaba desbloqueada, y al abrir la galería, vio una carpeta reciente con fotos que no reconocía. La curiosidad creció, y él decidió explorar más. Fue entonces que abrió la aplicación de mensajería y vio el nombre de un contacto sospechoso entre las conversaciones fijadas. Su corazón se aceleró cuando hizo clic en la conversación y comenzó a leer. Su sangre se congeló al ver las palabras intercambiadas entre su novia y otro hombre. Declaraciones de amor, encuentros secretos, juramentos que hasta entonces creía que eran solo suyos. El pecho se quemó con una mezcla de rabia y disgusto. El mundo a su alrededor se cayó, y lo único que pulsaba en su mente era la venganza. En los días siguientes, Lucas se mantuvo frío y calculador. No confrontó a Isabela, no demostró ningún cambio de comportamiento. En lugar de eso, pasó a observarla con nuevos ojos, analizando cada gesto y cada mentira contada. No solo quería lastimarla, quería que pagara por lo que hizo de manera irreversible. La proximidad de la Pascua trajo la idea perfecta. Los chocolates eran un símbolo de cariño y celebración, y nada sería más irónico que usarlos para poner fin a la traición. Lucas investigó meticulosamente sobre venenos, eligiendo uno que fuera eficaz y discreto. Encontró una sustancia mortal que se podía mezclar fácilmente con el relleno de un caramelo sin alterar su textura o sabor. Con cautela, compró el veneno en un sitio web oscuro, pagando con una tarjeta de prepago para no dejar rastro. Los días pasaban, y cada vez que Isabela lo besaba, él sentía un placer enfermizo al saber que pronto ella pagaría por su traición. En la víspera de Pascua, él preparó los chocolates caseros con esmero, como lo hacía todos los años. Mezcló el veneno en uno de los bombones y lo puso en una caja con otros idénticos. Al día siguiente, le entregó el regalo a Isabela con una sonrisa amorosa. Ella sonrió de vuelta, agradeciendo con un beso, completamente ajena al destino que la esperaba. Lucas la observaba mientras ella tomaba el caramelo envenenado, sintiendo un placer sombrío al verla llevar el caramelo a su boca. Por un instante, casi dudó. Pero el recuerdo de los mensajes, de las repetidas traiciones, lo mantuvo firme. Cuando Isabela comenzó a sentir los primeros síntomas, su expresión cambió de placer a confusión y luego temor. Se agarró la garganta, ahogándose, los ojos abiertos en desesperación. Lucas se quedó quieto, observando con frialdad mientras la vida se le escapaba del cuerpo. No había gritos, solo el sonido sofocado de alguien tratando de luchar contra lo inevitable. La adrenalina pulsaba en sus venas cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Por más que planeó el crimen, la realidad de ver a Isabela agonizando fue algo que ni siquiera él esperaba. El silencio que siguió era ensordecedor. Su corazón se disparó, pero no de la culpa, sino de una satisfacción sombría. Su plan había sido un éxito. Él limpió los rastros del veneno,
dejó la escena parecer un simple mal repentino y esperó. No llamó a emergencias. Quería que encontraran el cuerpo al día siguiente. La noticia de la muerte de Isabela se extendió rápidamente, y Lucas interpretó el papel del novio devastado a la perfección. Lloró en el velorio, recibió abrazos de consuelo, todo mientras guardaba para sí mismo el macabro secreto. Pero la perfección del crimen comenzó a derrumbarse cuando los análisis toxicológicos fueron completados. La policía encontró rastros de la sustancia letal en el cuerpo de Isabela, lo que levantó sospechas. Los investigadores comenzaron a interrogar a todos a su alrededor, y Lucas se dio cuenta de que el cerco se estaba cerrando. La culpa nunca lo consumió, pero la presión era insoportable. Una noche, sentado en la oscuridad de la habitación, sintió un peso aplastante sobre su pecho. No era arrepentimiento, sino la conciencia de que tarde o temprano sería descubierto. Decidió entregarse antes de que lo hiciera la policía. En la comisaría, confesó todo en detalle, desde el descubrimiento de la traición hasta el cruel plan de venganza. El alguacil escuchó todo en silencio, y al final, Lucas fue esposado sin resistencia. El juicio tuvo lugar meses después, y los medios de comunicación convirtieron el caso en un espectáculo. La frialdad con la que planeó y ejecutó el asesinato sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. No hubo piedad para él en el tribunal. La defensa intentó alegar que la traición y el dolor emocional lo llevaron al crimen, pero el jurado no se conmovió. La sentencia fue dada sin vacilación, cadena perpetua. Lucas solo sonrió al escuchar las palabras del juez. Sabía que nunca saldría de allí, pero al menos tuvo su venganza. Ahora, tras las rejas, Lucas revive cada detalle de esa Pascua mortal. No siente remordimiento, solo la extraña satisfacción de saber que fue capaz de ejecutar su venganza a la perfección. A veces cierra los ojos y casi puede oler el chocolate mezclado con veneno. El sabor de la muerte, para él, era dulce como una Pascua que nunca sería olvidada. Mientras los días pasaban en la cárcel, Lucas se dio cuenta de que, en el fondo, su obsesión por la venganza se había convertido en su propia sentencia antes incluso de ser capturado. Él recordaba cada momento, desde la ira inicial hasta la última mirada de Isabela, y se preguntaba si realmente valía la pena. Ahora, el único sabor que sentía era la amargura del tiempo pasando lentamente, como un castigo que ni siquiera él había previsto. No importaba cuántas veces reviviera esa noche, estaba condenado a repetir su venganza para siempre dentro de su mente. La pequeña ciudad de San Clemente amaneció en fiesta ese domingo de Pascua. El sol brillaba, las familias se reunían, y los niños corrían por los jardines en busca de huevos de chocolate. Entre ellas estaba Lucas, un niño de 7 años, animado por la broma. La madre, Mariana, sonrió al verlo desaparecer entre los árboles del parque, creyendo que volvería en un instante. Pero los minutos pasaron, después de horas, y Lucas no regresó. El pánico se apoderó cuando su nombre fue repetido a gritos y no hubo respuesta. La policía fue llamada, y la búsqueda comenzó inmediatamente. Lo que debía ser un día de alegría se convirtió en una pesadilla angustiosa para toda la comunidad. La policía y los voluntarios registraron cada rincón del parque y sus alrededores. Los perros rastreadores fueron llevados para ayudar en la búsqueda, siguiendo rastros inciertos. Uno de los policías encontró la cesta de Lucas caída al lado de un árbol, con huevos rotos alrededor, como si hubiera sido arrastrado desde allí. La tensión aumentó cuando encontraron huellas pequeñas y desordenadas mezcladas con marcas extrañas en el suelo fangoso. Mariana estaba inconsolable, aferrándose a la esperanza de que su hijo fuera encontrado con vida. Pero a medida que caía la noche, el temor de un desenlace trágico se hizo más real. A la mañana siguiente, un grito rompió el silencio del bosque detrás del parque. Era uno de los oficiales, pálido y tembloroso, apuntando hacia algo en el suelo. El cuerpo de Lucas había sido encontrado en medio de las hojas secas, con la piel pálida como cera y los ojos abiertos, mirando al vacío. No había señales de heridas visibles, solo una expresión de pavor congelada en la cara. La policía cerró el área, y los forenses fueron llamados a toda prisa. Mariana cayó de rodillas, gritando en desesperación. El horror se extendió por la ciudad como un incendio,
y pronto los rumores comenzaron a extenderse. ¿Qué pudo haber matado al niño de esa forma tan extraña? El informe médico no señaló signos de violencia o intoxicación. Era como si algo hubiera succionado la vida de Lucas, dejando solo un cadáver sin alma. Los investigadores comenzaron a considerar explicaciones menos convencionales, impulsados por relatos antiguos de la ciudad. Algunos testigos más viejos mencionaron una leyenda sobre el conejo oscuro, una entidad que, según los más antiguos, vagaba por el bosque en la Pascua buscando niños para llevarse. Muchos descartaron esta teoría como superstición, pero la similitud entre la muerte de Lucas y los relatos antiguos era inquietante. El miedo se instaló en San Clemente, y pocos se atrevieron a salir por la noche después de ese día. Una nueva pista surgió cuando un policía encontró marcas profundas en el tronco de un árbol cerca del lugar donde Lucas había sido encontrado. Parecían garras grandes, pero no de un animal conocido. También había mechones de pelo oscuro pegados a las ramas bajas. La pericia concluyó que el material genético no correspondía a ninguna especie catalogada en la región. Eso solo aumentó la sensación de que algo sobrenatural estaba detrás de la tragedia. Los investigadores trataron de encontrar una explicación lógica, pero con cada pista, el caso se volvió más extraño. Era como si la muerte de Lucas fuera una advertencia de que algo acechaba en la oscuridad. En los días siguientes, algunos niños dijeron haber visto un conejo grande y oscuro entre los árboles la mañana de su desaparición. No era un conejo común, aseguraban. Sus ojos eran rojos como brasas y sus dientes afilados como los de un depredador. Los padres descartaron los relatos como imaginación infantil, pero los investigadores comenzaron a escuchar estas historias con más atención. La leyenda parecía tomar forma, y la ciudad fue tomada por un terror silencioso. Mariana, devastada, no podía aceptar que nunca tendría una respuesta clara sobre lo que le pasó a su hijo. Su dolor se mezclaba con el miedo, y ella comenzó a evitar incluso mirar cualquier imagen de conejos, sintiendo un escalofrío en la columna cada vez que escuchaba la palabra Pascua. Poco tiempo después, otra familia reportó haber encontrado huevos de chocolate esparcidos por el bosque, pero nadie sabía quién los había puesto allí. El miedo creció cuando se dieron cuenta de que los huevos tenían algo extraño. Dentro de ellos, en lugar de chocolate, había una sustancia oscura y pegajosa con un olor putrefacto. La policía recogió los objetos para su análisis, pero los resultados nunca fueron divulgados. La población, aterrorizada, comenzó a evitar celebrar la Pascua. Algunas familias dejaron San Clemente, mientras que otras comenzaron a cerrar sus puertas antes del anochecer. La ciudad nunca fue la misma después de ese día. Con el tiempo, la historia de Lucas se convirtió en un cuento local, un cuento susurrado entre los niños para asustarse unos a otros. Pero los mayores sabían que no era solo un cuento. Hasta el día de hoy, en las noches de Pascua, algunos dicen oír pasos ligeros en el bosque y ver ojos rojos brillando entre las sombras. Los que se atreven a salir en esas noches reportan encontrar huevos dejados en el camino, como una invitación para una cacería. Pero nadie se atreve a atraparlos, temiendo que si aceptan el regalo del conejo oscuro, podrían ser los próximos en desaparecer sin dejar rastro.